Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la mente de una figura, monumental del siglo XX, Carl Jung. Tenemos la suerte de contar con fragmentos de una entrevista de 1959, ya casi al final de su vida, donde él mismo reflexiona sobre su camino, su obra. Exacto, es una oportunidad increíble para escucharlo en sus propias palabras, ¿no? Ver cómo él mismo interpretaba su trayectoria. Justo, y esa es nuestra misión hoy, desempacar las ideas de Jung, pero desde su propia voz. O sea, ¿qué lo llevó realmente a la psiquiatría? Ajá. ¿Cómo fue esa relación tan famosa y, tan comentada con Freud? Claro, siempre un tema central. Y claro, ¿qué pensaba de temas tan profundos como el inconsciente, la muerte, incluso el futuro de la humanidad? Vamos a tratar de descubrirlo juntos. Pues adelante, suena fascinante. Ocurrió alrededor de los 11 años. Sí, lo cuenta de una forma muy gráfica. Dice que iba camino a la escuela y sintió como si saliera de una neblina. Tal cual. Y de repente, la realización. Soy yo, soy lo que soy. Una toma de conciencia del yo muy, muy marcada. Y es interesante que él mismo lo relaciona con un cambio en la percepción de su padre. Exacto. Su padre era pastor protestante y Jung cuenta que por esa época empezó a verlo no como la figura infalible, sino como, como un ser humano, con sus dudas, sus luchas. Es muy llamativa esa conexión, ¿verdad? Entre la afirmación del propio yo y, digamos, la humanización del padre. Lo describe como un padre liberal, predecible, una relación más fácil, dice él. Ajá. Aunque admite que la conexión íntima más profunda era quizás con la madre. Sí, pero ahí añade un matices, un poco inquietante. Habla de un miedo nocturno hacia ella. Cierto, un miedo que no sabe explicar de dónde venía. Exacto, no le pone origen, pero dibuja un cuadro familiar complejo sin duda, con esas luces y sombras que seguramente marcaron su sensibilidad hacia lo psíquico. Totalmente. Y a esto se suma una infancia que él mismo califica de solitaria, ¿no? En el campo. Sí, menciona ese contraste, el alivio de tener compañeros al ir a la escuela rural, pero luego, El aburrimiento. Se sentía como adelantado a los demás. claro, se perfila una niñez muy introspectiva, marcada por esa soledad relativa y esas relaciones con los padres que tenían sus particularidades. Una base interesante para alguien que luego exploraría tanto el mundo interior. Sin duda. Pareciera casi una preparación, ¿no? Esa introspección temprana, esa complejidad familiar. Y su llegada a la psiquiatría, fíjate, no fue nada directa. Aquí la historia se pone, muy interesante. Para nada directa. Cuenta que al principio quería ser arqueólogo. Oh, egiptólogo. Imagínate. Pero no había recursos económicos. Exacto. El dinero era un problema. Entonces se fue hacia las ciencias naturales. La zoología le gustaba. Pero ahí vio otro problema. Claro, se dio cuenta de que el camino más probable era acabar de profesor de secundaria y eso pues como que no le llamaba nada la atención. Entonces, la medicina surge como una opción más pragmática. Sí, influenciado también porque su abuelo era médico. Le permitía estudiar ciencias que le apasionaban, pero con un futuro profesional más abierto. Y decía, con la posibilidad de hacer algo por los demás. Pero elegir psiquiatría dentro de la medicina, eso sí fue casi como una revelación, ¿verdad? Totalmente. Una epifanía, casi. Cuenta que estaba cerca de los exámenes finales y leyó por casualidad la introducción de un libro de texto de psiquiatría. Y ahí encontró una frase clave. Una frase que definía la psicosis como un desajuste de la personalidad. Y dice que esas palabras le dieron en el clavo. Sintió que ahí se unía todo. Exacto, que por fin encontraba el campo que conectaba sus intereses que parecían tan dispersos, la medicina que estudiaba, las ciencias naturales, pero también la filosofía, la historia. Que leía por su cuenta. Como encontrar la pieza que faltaba del rompecabezas. Justo eso. Un momento decisivo para él. Y lo curioso es que, como él mismo cuenta, esa decisión no fue muy comprendida en su entorno académico. Para nada. Sus profesores, sus compañeros, se sorprendieron bastante. Hay que pensar que la psiquiatría, en esa época, no tenía el prestigio que tiene hoy. Era vista casi como algo marginal, ¿no? Sí, él dice algo como que no significaba nada, nada de nada académicamente. Pero él vio algo ahí, una conexión profunda que otros no vieron.
Ya mostraba esa tendencia a seguir su intuición. Hablando de seguir su camino y de intensidad, hay una anécdota que cuenta de la universidad que es fuerte. Uf, sí. La del ensayo plagiado, ¿te refieres? Esa misma. Un profesor lo acusa públicamente de plagio, y era un ensayo al que Jung le había puesto mucho empeño. Sí, es un relato impactante. Describe una furia tremenda. Llega a decir, fue el único hombre que pude haber matado. Es una confesión muy cruda. Muchísimo. Y él mismo lo conecta con algo que admite de sí mismo, sobre todo de joven, que podía ser violento físicamente si se enfurecía mucho. Cuenta un incidente con unos niños, ¿no? Sí, que lo atacaron varios y su reacción fue tan fuerte que le hizo tomar conciencia de esa capacidad para la violencia. Y a partir de ahí, dice, intentaba evitar situaciones límite porque no confiaba del todo en su autocontrol bajo una provocación extrema. Vaya, la anécdota del profesor entonces ilustra esa intensidad que él reconocía en sí mismo. Exacto. Una faceta quizás menos conocida. Bueno, pasemos a otra relación clave, Sigmund Freud. Jung ya conocía su obra, había leído la interpretación de los sueños en 1900, pero se conocen en persona más tarde. Correcto, en 1907. Jung le había enviado su libro sobre la demencia precoz, lo que hoy llamaríamos esquizofrenia, y se encuentran en Viena. Y esa primera conversación fue épica. 13 horas, según cuenta Jung. Muy larga y muy perspicaz. Ahí empezó una amistad y una colaboración inicial muy, muy fuerte. Freud lo veía casi como su heredero. Pero las diferencias no tardaron en aparecer. Jung describe a Freud como alguien de naturaleza complicada. Sí, admiraba su inteligencia, claro, pero le frustraba algo que notó pronto. ¿El qué exactamente? Dice que una vez que Freud tenía una idea, una teoría, ya estaba, no había más que hablar, como que se aferraba a sus conceptos. ¿Y Jung, en cambio? Jung se veía a sí mismo como alguien que necesitaba seguir dudando, explorando, cuestionando. Ahí ya veía una diferencia de temperamento, ¿no? Claro, y también menciona una diferencia de formación importante. Fundamental para Jung. La falta de, digamos, bagaje filosófico en Freud, mientras que Jung había estudiado a Kant y otros filósofos a fondo. Esa perspectiva filosófica distinta marcaba mucho su forma de pensar la psique. Y es interesante que él mismo conecta esto con su teoría de los tipos psicológicos. Totalmente. Dice que empezó a pensar en los tipos pensamiento versus sentimiento, intuición versus sensación, en parte para entender por qué él, Freud y otro colega importante, Alfred Adler, veían las cosas de formas tan distintas. O sea que esas diferencias de personalidad, de filosofía, de temperamento... Fueron la semilla de la ruptura, según Jung. Estaban ahí casi desde el principio, aunque la colaboración durara un tiempo. No era solo un desacuerdo teórico. Era algo más de fondo. La ruptura final, según cuenta aquí, llega con la publicación de su libro Psicología de lo Inconsciente. Y él da dos razones principales que son muy reveladoras. Sí. La primera, dice, es el enfoque de Freud, que Jung consideraba demasiado personalista. O sea, explicarlo todo o casi todo por la biografía, las represiones personales, etc. Y la segunda razón, que quizá es la más junguiana. Exacto. Lo que él llama la falta de atención hacia las condiciones históricas del hombre por parte de Freud. Ahí está el meollo de la cuestión, ¿verdad? Jung insistiendo en que no somos solo producto de nuestra historia personal. Claro, somos, y es una frase potente que usa en la entrevista, de una gran era. Estamos influidos por corrientes históricas, culturales, por patrones, arquetipos, diría él, que van más allá de lo individual. Esas condiciones históricas generales, como las llama. Justo. Para Jung, ignorar esa dimensión histórica, esa herencia psíquica colectiva, era perderse una parte enorme del cuadro. Y dice que su trabajo con pacientes esquizofrénicos, cuyas fantasías a veces contenían mitos o símbolos históricos que no podían venir de su vida personal, Eso reforzó su idea. muchísimo. Le confirmó que había algo más allá de lo puramente personal. Hablando de esa relación, le preguntan también por las famosas cartas entre ellos. Sí, confirma que existen, claro, y dice que no se opone a que se publiquen después de su muerte, pero le resta un poco de importancia histórica, al menos para él. Dice algo como que no eran suficientemente importantes para su propio camino. Curioso.
Y muy ético al negarse a contar los sueños que Freud le compartió. Totalmente. Invoca el secreto profesional, décadas después. Muestra una integridad ahí muy, muy sólida. Sin duda. Vayamos ahora a cómo llega Jung a esas ideas tan originales sobre las capas más profundas de la psique. Hay una experiencia clínica que él relata como fundamental para su hipótesis del inconsciente colectivo. Ah, sí. El famoso caso del paciente esquizofrénico. Un hombre internado durante años sin educación formal. Pues un día, en un momento de agitación, lleva a Jung a la ventana y le dice que mire el sol fijamente. Que si lo hace, verá algo como un tubo o unas aspas colgando del sol. ¿Y? Y le dice que si mueve la cabeza de lado a lado, ese tubo se moverá también, y que ese es el origen del viento. Jung en ese momento no entendió nada, ¿no? Nada. Pensó que era una alucinación rara producto de la enfermedad. Pero aquí viene lo increíble. 4 años después. Sí, 4 años después, Jung está leyendo un estudio sobre un papiro mágico griego relacionado con la liturgia del dios Mitra. ¿Y encuentra? La misma imagen. Una descripción casi idéntica. El sol con un tubo colgando cuyo movimiento genera el viento. Increíble. Y lo clave es que ese papiro se publicó después de que Jung viera al paciente. Exacto. Y el paciente, por su estado y su falta total de educación, no tenía cómo saber de ese texto antiguo ni de esa imagen mitológica tan específica. Uf, es una historia potente. Para Jung fue una pieza clave, no una prueba científica en el sentido estricto, él mismo lo dice, pero sí una indicación muy fuerte, una más en una sucesión de evidencias. ¿Evidencias de qué? De que existen imágenes, símbolos, patrones, lo que llamaría arquetipos, que no aprendemos, que no vienen de la experiencia personal, sino que son innatos, parte de un estrato común, profundo, de la psique humana. El inconsciente colectivo. Ahí nació la idea con fuerza, una observación que le abrió una puerta completamente nueva. Fascinante, la verdad. Cambia la perspectiva. Y como decíamos antes, él aclara que su teoría de los tipos psicológicos, pensamientos, sentimiento, sensación, intuición, surgió en parte para entender esas diferencias con Freud y Adler. Él mismo se identifica como tipo pensamiento, principalmente, con mucha intuición. Pero reconoce sus dificultades. Sí, admite que el sentimiento le costaba más y confiesa una lucha constante con la realidad externa. Dice algo como que siempre estaba en desacuerdo con la realidad de las cosas. Es muy honesto en eso. Aunque también dice que los tipos no son fijos, ¿no? Claro, que evolucionan. No son etiquetas para encasillar, sino tendencias. Pasemos a otro tema enorme, la muerte. Jung ofrece una visión muy particular. Sí, muy singular. Afirma algo que de entrada choca un poco, que psicológicamente la muerte es tan importante como el nacimiento. ¿Cómo es eso? La ve como una meta, una parte necesaria del proceso de la vida, no necesariamente como un final absoluto, y basa esta idea no en una fe ciega, sino en observaciones de la propia psique. Se fija en fenómenos como sueños premonitorios, sincronicidades. Exacto. Fenómenos que parecen funcionar fuera de las leyes normales del tiempo y el espacio. Y su argumento es, si partes de nuestra psique operan así, sin estar limitadas por tiempo y espacio, Eso sugiere algo más allá. eso implica una continuación práctica de la vida, dice él, de algún tipo de existencia psíquica después de la muerte física. Y aquí hace esa distinción clave entre creer y saber, que es muy reveladora de su método. Fundamental. Cuando le preguntan por Dios, su respuesta es tajante. Yo sé, no dice creo. Sugiere una experiencia directa que, para él, hace innecesaria la fe. Pero con la vida después de la muerte es más cauto. Mucho más. No dice creo en ella, dice que está dispuesto a aceptar la hipótesis si hay razones psicológicas para ello, basándose en esas observaciones de la psique que parecen trascender lo material. No cree porque sí, busca evidencia en la experiencia psíquica. Es un enfoque empírico hasta para lo trascendente. Un matiz muy importante. Y su consejo para la gente mayor, que viene de esta visión, es... potente. Sí, les anima a mirar hacia adelante, a ver la muerte no con miedo, sino como la gran aventura final, a vivir esperando el día siguiente como si tuvieran siglos por delante.
Dice que temerla o mirar solo al pasado te petrifica. Te hace morir antes de tiempo, psicológicamente. Señala que el inconsciente, en los sueños por ejemplo, actúa como si la vida continuara, no registra la muerte como un final. Su consejo es alinearse con esa perspectiva más amplia de la propia psique. Una visión que invita a vivir plenamente hasta el final. Mirando ahora al futuro colectivo. Jung había sido muy certero prediciendo la Segunda Guerra Mundial en los años 30. Sí, analizando los sueños de sus pacientes alemanes, vio venir la catástrofe. Pero en 1959, cuando le preguntan por una tercera guerra, es mucho más reservado. Y explica muy bien por qué. Dice que la dificultad en ese momento, 1959, es que la ansiedad por una guerra nuclear ya estaba en todas partes, en la conciencia de todos. Claro. En los años 30 la gente no pensaba conscientemente en la guerra, así que los sueños eran un reflejo más puro de las tensiones subterráneas del inconsciente colectivo. Pero en el 59, con el miedo tan presente, es difícil saber si un sueño de guerra es solo ansiedad consciente o un mensaje real del inconsciente sobre el futuro. Tiene mucha lógica. Sin embargo, sí afirma algo con bastante seguridad. Sí, dice que ve inminente un gran cambio en nuestra actitud psicológica. Y la razón que da es, bastante directa. ¿Cuál es? Su diagnóstico es tajante. El único peligro real que existe es el hombre en sí mismo. Nosotros somos nuestro mayor peligro. Y por eso insiste tanto en la necesidad de... Más psicología, más entendimiento de la naturaleza humana. Considera que nuestra falta de autoconocimiento es la raíz de los grandes peligros que enfrentamos como especie. Es un llamado urgente a mirar hacia adentro. ¿Y no cree que conceptos como el pecado, la maldad, la necesidad de redención vayan a desaparecer sin más? No, para nada. Argumenta que son realidades psíquicas inherentes al ser humano. Si no las reconocemos y trabajamos de forma personal o religiosa, se proyectan. ¿Y cómo se manifiestan entonces? De formas simbólicas a menudo destructivas. Menciona el culto ciego a líderes, a ideologías totalitarias, como formas en que esa sombra no reconocida toma el control. Es una llamada a integrar esa oscuridad que todos llevamos. Finalmente le hacen una pregunta muy relevante hoy. En este mundo cada vez más tecnológico, más masificado, ¿se va a disolver la individualidad? ¿Acabaremos en una especie de conciencia colectiva indiferenciada? Y aquí Jung se muestra, yo diría que sorprendentemente optimista, o al menos confiado en la fuerza del individuo. ¿Cree que habrá una reacción? Sí, cree firmemente que habrá una reacción contra esa disociación comunal, contra esa anulación del yo. Dice una frase muy fuerte. ¿Sí? El hombre no soporta para siempre su anulación, no puede soportar una vida insignificante. Es una afirmación de fe en la necesidad humana de sentido individual. Dice que lo ve en sus pacientes. Claro, una búsqueda profunda, a veces desesperada, de la propia existencia, de encontrar un sentido único frente a esas fuerzas sociales que tienden a homogeneizar y a vaciar la vida de significado. Ve una tendencia natural en la psique a luchar por la individuación, por ser uno mismo. Bueno, haciendo un balance de esta exploración por las palabras de Jung de 1959, hemos visto su despertar personal, su camino tan particular hacia la psiquiatría, La relación tan compleja y tan decisiva con Freud, sus ideas revolucionarias sobre el inconsciente colectivo, los arquetipos, una visión de la muerte como parte de la vida, no solo como final. y esa advertencia final sobre la necesidad vital de autoconocimiento para el futuro de todos. Quizás, para terminar, podríamos dejar una pregunta en el aire, ¿no? Inspirada en esa idea de Jung de que somos parte de una gran era, de que estamos moldeados por condiciones históricas generales. A ver, Si aceptamos eso, ¿de qué maneras, quizás sutiles, inconscientes, podrían esas grandes corrientes históricas y culturales estar influyendo en nuestra propia psique hoy, más allá de lo que vivimos cada uno personalmente? ¿cómo resuena esa gran era dentro de nosotros aquí y ahora? Exacto. ¿Cómo nos moldea sin que nos demos cuenta? Es, algo en que pensar, ¿no crees? Sin duda, una pregunta profunda para seguir reflexionando. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a quienes escucharon. Hasta la próxima. Inspiración,